Jóvenes, vamos a continuar con la clase de analítica. El tema siguiente es equilibrio de precipitación. ¿Qué dice aquí como introducción? Ciertas sustancias puestas en solución acuosa no se disuelven completamente y se obtiene así solución saturada en presencia del sólido. En principio, la insolubilidad absoluta no existe, pero se podría considerar insolubles a las sustancias que tengan esta concentración inferior a 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3 mol por litro. Precipitación es la formación de una sustancia sólida insoluble en el seno de una solución. Esto puede ocurrir por diferentes causas. En este tema vamos a estudiar compuestos que no se solubilizan completamente, por eso dice precipitación. Cuando mezclamos dos compuestos, por decir una sal y el agua, va a quedar cierta parte sólida. A eso se debe la precipitación. ¿Y cuándo ocurre? Por tres factores. Por cambios de temperatura. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de plomo en agua aumenta con la temperatura. Si una solución saturada que se prepara de 80 a 90 grados y luego se enfría a 25, ¿qué va a pasar? Se produce precipitación, o sea, PP, en este caso del cloruro plumboso. Por cambios bruscos de temperatura se solidifica o precipita. Otro aspecto, por cambio de solvente. Si una sustancia es soluble en agua, pero no en acetona, por ejemplo, y a esta solución le aumentamos acetona, va a precipitar también porque se está cambiando a otro solvente. El otro aspecto, por reacción entre especies disueltas, es la que nos interesa a nosotros más. Por ejemplo, el cloruro de sodio, la sal que nosotros consumimos, ¿es soluble en agua? Sí. ¿Es soluble en nitrato de plata? Veremos la reacción química. Cloruro de sodio más nitrato de plata. Esto está en medio acuoso. ¿Qué pasa? El cloro va a reaccionar con la plata formando cloruro de plata y esta flechita dirigida hacia abajo, que significa que este compuesto precipita en el fondo del recipiente y forma nitrato de sodio. Nosotros estudiaremos ahora estos compuestos en estado sólido cuando se ionizan en sus componentes. Otro aspecto que deberíamos tomar en cuenta, ¿qué es el producto de solubilidad? Se define producto de solubilidad para electrolitos escasamente solubles en agua. Por lo tanto, el producto de solubilidad de un compuesto es el producto de las concentraciones molares de sus iones en una disolución saturada. Continuamos con la siguiente parte. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice aquí? Directamente aquí. Si añadimos 1 gramo de sulfato de bario a 1 litro de agua, tenemos aquí el recipiente, un agitador, mezclamos. ¿Qué pasa? Llega un punto en que este sulfato va a precipitar, aquí está, PP, le ponemos el precipitado, y parte de este precipitado va a estar en forma de iones bario y iones sulfato. Entonces, nuestra reacción química sería esta. El sulfato de bario en estado sólido está en equilibrio con los iones bario en estado acuoso y iones sulfato en estado acuoso. Entonces, el KPS, sabemos que cuando una reacción es en equilibrio químico, necesitamos una constante, así como teníamos en equilibrio químico y en equilibrio iónico. La constante de equilibrio del producto de solubilidad, porque estamos hablando de un compuesto sólido, es igual a la multiplicación de las concentraciones de iones bario y iones sodio o sulfato en este caso. O el KPS es igual al producto de sus concentraciones. En forma general, tenemos un compuesto formado por un elemento A y un elemento B. Un equilibrio es igual al elemento A, tenemos m veces elevado a la n, más el elemento B, n veces elevado a la menos m, o sea, a este subíndice. Entonces, el KPS, en este caso va a ser el elemento A elevado a su coeficiente por la concentración del elemento B elevado a su coeficiente n. ¿Está bien? Aquí tenemos una nota. Por encontrarse saturada la disolución, esto está saturado, se produce el equilibrio entre la sal que no se ha disuelto y sus iones. Vamos a hacer un segundo ejemplo, que dice calcular la concentración del ion bario en una solución saturada de sulfato de bario y en una solución de sulfato de sodio 0,1 molar. Tenemos el KPS.
Entonces, ¿qué queremos? Inciso A, lo opuesto. Hallamos la concentración del bario. El sulfato de bario en estado sólido está en equilibrio en iones bario más iones sulfato. El Kps es igual al producto de estas dos concentraciones. En equilibrio, la solubilidad, en este caso del sulfato y del bario, son iguales, porque están en la misma proporción. Entonces, ¿qué decimos? El Kps es igual a la concentración del bario por el sulfato, pero como el sulfato es igual al bario, colocamos otra vez, o sea, concentración del bario al cuadrado. Despejamos de aquí, concentración del bario a raíz de Kps, reemplazamos dato porque Kps lo vamos a tener siempre en tablas. Y hallamos directamente la concentración del bario, que esto es 0,5 por 10 a la menos 5 molar. En el siguiente caso, nos pide lo mismo la concentración del bario en una solución de sulfato de sodio, 0,1 molar. Aquí tenemos el sulfato de sodio, 0,1 molar. Como es sal, ya sabemos que la concentración en ambos casos es lo mismo. Entonces, el Kps es igual, como la anterior reacción, igual al producto de las concentraciones. Nos está pidiendo concentración del bario. Tenemos la concentración del sulfato, que es 0,1 molar. Despejamos y hallamos la concentración del bario. Continuando con el siguiente concepto. ¿Qué es solubilidad? Estamos hablando de solubilidad. La solubilidad de un soluto es la cantidad máxima que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente o de disolución. En este caso, a una determinada temperatura. La solubilidad, ahora vamos a representar con la letra S, se expresa en gramos por litro o moles por litro. Es unidad de concentración. Entonces, hablamos de solubilidad, hemos hablado de disolución saturada. ¿Qué es esto? Es aquella disolución que no admite más soluto, por lo que la concentración del soluto en una disolución es igual a su solubilidad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros disolvemos, por ejemplo, azúcar en 200 centímetros cúbicos en un vaso de agua, si el agua está a 5 grados, el azúcar no se va a disolver. Y si aumentamos cada vez más el soluto, el azúcar no se va a disolver y al final va a precipitar. Entonces, ¿qué decimos? La disolución está saturada, completa de partículas de azúcar. ¿Está bien? Tenemos aquí relación de solubilidad y producto de solubilidad. La solubilidad y producto de solubilidad son dos conceptos diferentes, pero están íntimamente relacionados. Aquí tenemos unos ejemplos sencillos. Tenemos el cloruro de plata sólido que se ioniza en iones plata y cloro, con un Kps de este valor, 1,8 por 10 a la menos 10. Nosotros ahora vamos a colocar aquí la solubilidad de la plata y la solubilidad del cloro. El Kps es igual a la concentración de plata por la concentración del cloruro. Reemplazamos, concentración de plata es igual a la solubilidad del cloruro igual solubilidad. Entonces, Kps va a ser igual a la solubilidad al cuadrado. De aquí despejamos la solubilidad a la raíz cuadrada del Kps, reemplazando datos, tenemos que la solubilidad tiene este valor. ¿Sí? El segundo caso, ¿qué dice? Una disolución saturada de cloruro de talio en agua contiene 3,31 gramos por litro. ¿Cuál es el Kps? Si tenemos las concentraciones, o sea, la solubilidad del talio y del cloro, el Kps es igual al producto de estas dos concentraciones, o sea, solubilidad al cuadrado. Entonces reemplazamos y hallamos el Kps. Simplemente esto es para familiarizarnos con los términos. Aquí, ¿qué nos dice? Determinar la solubilidad del sulfuro de bismuto. Está la fórmula. ¿Qué tenemos? El sulfuro de bismuto está en estado sólido y se ioniza dos veces, o sea, tenemos dos átomos de bismuto, dos veces los iones bismuto más 3 veces los iones sulfuro. Entonces, aquí colocamos la solubilidad del bismuto, como hay 2 veces, o sea, 2 veces la solubilidad. Aquí tenemos 3 iones sulfuro, 3 veces la solubilidad. Entonces, el Kps es igual a la concentración del bismuto elevado al cuadrado, a su coeficiente, por la concentración del sulfuro elevado a su coeficiente 3. Reemplazando la solubilidad, tenemos para el bismuto 2 veces la solubilidad elevado al cuadrado y 3 veces la solubilidad del sulfuro elevado al cubo.
Y haciendo operaciones que tenemos, aquí 4 veces sulfuro al cuadrado, aquí elevado al cubo 27 sulfuro al cubo. Haciendo operaciones tenemos 108 la solubilidad a la quinta. Entonces tenemos el KPS. De aquí que queremos despejar la solubilidad es igual a la raíz quinta del KPS sobre 108. Lo dejamos ahí como expresado. Tenemos un cuarto ejemplo que dice: a partir de los valores de los productos de solubilidad del cloruro de plata y el cromato de plata, calcular cuál de los compuestos es más soluble, o sea, cuál de estos dos es más soluble. Y el inciso B, la concentración de los iones plata en ambos casos. Tenemos aquí el cloruro de plata. Ya ionizamos, tenemos la solubilidad en ambos casos, coeficiente 1, y reemplazamos. KPS es igual a la multiplicación de las concentraciones, o sea, solubilidad al cuadrado. Despejamos la solubilidad, reemplazamos los datos y tenemos aquí 1,34 por 10 a la menos 5 molar. Para el siguiente caso, para el cromato de plata, hacemos lo mismo. Tenemos 2 átomos de plata, 2 veces los iones cloro y un cromato. La solubilidad, aquí sería 2 veces la solubilidad, aquí solamente 1. Reemplazamos a la ecuación esta. KPS es igual al producto, en este caso, de la concentración de la plata elevado al cuadrado por la concentración del cromato. Reemplazamos 2 veces la solubilidad elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado, y por la solubilidad simplemente. Haciendo operaciones tenemos 4 veces la solubilidad al cubo. Despejamos de aquí la solubilidad, tendremos una raíz cúbica de KPS sobre 4. Reemplazamos dato y hallamos esto. Tenemos los dos valores, la solubilidad del cloruro de plata y del cromato de plata. ¿Cuál de estos dos es más soluble? Era la pregunta. Aquí tenemos 8,77 por 10 a la menos 5 mol por litro. O sea, en cada litro puede permitir esta cantidad de moles. En cambio, para el cloruro de plata, en cada litro solamente admite esta cantidad de moles. En estos casos, ¿dónde hay mayor cantidad? Aquí, 8,77. Entonces, ¿cuál es más soluble? El cromato de plata, porque alberga mayor cantidad de moles. Entonces escribimos aquí: la solubilidad del cromato de plata es mayor que la del cloruro de plata, por lo tanto el cromato de plata es más soluble. El inciso B, ¿qué nos pedía? La concentración de los iones plata en ambos casos. La concentración de iones plata. De la ecuación 1, de aquí, hemos hallado que es 1,34. He vuelto a repetir y hallamos esto. De la ecuación 2, hallamos que la solubilidad es 8,77. Pero la solubilidad de la plata es la concentración de la plata es 2 veces la solubilidad. O sea, escribimos aquí, la concentración de la plata es 2 veces la solubilidad. Hemos hallado la solubilidad 8,77, ¿no es cierto? Aquí en este caso, hacemos la operación y hallamos que la concentración de la plata es 1,75 por 10 a la menos 4 molar. Aquí tenemos una notita que dice: el producto de solubilidad nos permite predecir qué sucederá en una disolución acuosa en la que se hallan los iones de un compuesto en una sustancia determinada de concentración. Si empleamos esta concentración en el producto de solubilidad, determinamos el producto iónico Q. ¿Cuál es el producto iónico Q? El producto iónico de las concentraciones. Si este factor, que le llamamos Q, en algunos libros, bueno, tendrá otro término, de pronto le ponen PI, producto iónico. Para nosotros el producto iónico es Q. Si la multiplicación de estas concentraciones es menor a KPS, ¿qué nos indica? Que es una solución insaturada. O sea, como no es saturada, puede admitir más soluto y favorece el equilibrio en el sentido de los productos, hacia la derecha. Si este producto iónico Q es igual a KPS, la solución está saturada en el punto límite y se encuentra en equilibrio. Si este factor Q, el producto iónico, es mayor a KPS, ¿qué nos indica? Que la solución está sobresaturada, es inestable y no admite más soluto. Y si se aumenta más soluto, ¿qué dice? El exceso precipita, o sea, favorece el equilibrio en el sentido
de los reactivos, hacia la izquierda. Continuamos con la otra parte de esto que dice el efecto del ion común. Se conoce como efecto de ion común al desplazamiento de un equilibrio iónico cuando cambia la concentración de uno de los iones que está implicado en dicho equilibrio. En otras palabras, la adición de un ion común resulta en una disminución en la solubilidad del electrolito poco soluble. Con este ejemplo lo vamos a entender. ¿Qué dice el ejemplo 1? Calcular la solubilidad del sulfato de bario en agua destilada o en agua y en una solución 0,01 molar de sulfato de sodio. Hacemos en agua destilada primero. Tenemos el sulfato de bario, es un compuesto, ya hemos dicho que no se solubiliza, precipita. Esto está en equilibrio con bario más 2 y sulfato. Aquí tenemos la solubilidad del bario y la solubilidad del sulfato. El KPS es igual al producto de ambos iones. Reemplazando los datos de solubilidad al cuadrado, entonces hallamos la solubilidad. Es igual a la raíz de KPS, que tiene este valor, y al final tenemos 1,05 por 10 a la menos 5. Sería molar. La solubilidad en agua. ¿Qué pasa ahora? La solubilidad del sulfato de bario, pero en sulfato de sodio. Aquí tenemos un ion común. ¿Cuál es el ion común? El sulfato. Tenemos sulfato de bario. Vamos a añadir sulfato de sodio. O sea, ¿qué tendríamos aquí? La reacción esta es la misma. Sulfato de bario en iones bario más iones sulfato, la solubilidad. Pero como estamos añadiendo sulfato de sodio, aquí estamos añadiendo esta concentración del sulfato de sodio. O sea, el sulfato es el ion común. Entonces, hacemos lo mismo. KPS es igual a la concentración de ambos iones. Del bario sería la solubilidad. S. Del sulfato tenemos todo este término, o sea, la solubilidad S más 0,01. Estamos añadiendo este ion común. Haciendo operaciones tenemos que esto, la solubilidad al cuadrado por 0,01 y traemos este término a la izquierda, llegamos aquí a una ecuación cuadrática. Directamente ya del resultado porque tenemos en las calculadoras. Y si no lo tenemos, vamos a tener que resolver la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? La solubilidad tiene este valor. Entonces, si comparamos esto, en agua era 1,05 por 10 a la menos 5. En cambio aquí la solubilidad en otro compuesto que tiene un ion común es por 10 a la menos 8, más pequeño todavía. ¿Está bien? Seguiremos con el siguiente ejemplo. Calcular la solubilidad del fluoruro de calcio, inciso A, en agua, en 0,1 molar de fluoruro de sodio y en cloruro de calcio 0,2 molar. Entonces, tenemos aquí, en agua, fluoruro de calcio, como es sólido, tenemos en sus iones 2 veces flúor, 2 veces flúor. La solubilidad, aquí tenemos 2 veces la solubilidad por ese coeficiente. Reemplazamos a la expresión del KPS y despejamos la solubilidad, que tenemos una raíz cúbica, y reemplazando datos hallamos que la solubilidad es 2,2 por 10 a la menos 4 molar. Siguiendo con el inciso B, nos pedía en 0,1 molar de fluoruro de sodio. O sea, aquí tenemos el fluoruro de calcio inicialmente. Añadimos fluoruro de sodio 0,1 molar. Aquí tenemos el iones flúor que va a aumentar a los iones flúor que ya teníamos inicialmente porque es un ion común. Aquí tenemos el fluoruro de calcio, lo que teníamos inicialmente. La solubilidad, aquí para el flúor 2 veces la solubilidad. Como estamos añadiendo otro ion flúor que tiene esta concentración que está con rojo, aumentamos más 0,1. La expresión del KPS es igual al producto de los iones, el flúor elevado al cuadrado por este coeficiente. Aquí reemplazamos los datos de solubilidad. Tenemos aquí 2 veces de solubilidad más 0,1, toda esta expresión elevado al cuadrado. Aquí hemos despreciado este término. ¿Por qué? Porque en el anterior dato teníamos que la solubilidad era 2,2 por 10 a la menos 4. Es muy pequeño, por 10 a la menos 4 es 0,0002.
Entonces, si vamos a sumar este término que es mucho más grande, no va a afectar. Y así nos evitamos una raíz cúbica. Tendríamos una ecuación cúbica, tendríamos que resolver por Ruffini y por no sé qué métodos. Entonces, podemos despreciar porque no va a afectar mucho. Despreciamos esto casi cero, ¿y qué nos quedaría? Directamente 0,1 al cuadrado, que sería 0,01 por la solubilidad igual al KPS. Despejamos la solubilidad y tenemos este término. ¿Está bien? Para el inciso C, nos pide en cloruro de calcio 0,1 molar. Inicialmente decía 0,2, por favor, es 0,1 molar. Tenemos el cloruro de calcio. Como es una sal, la concentración va a ser 0,1, en ambos casos 0,1. Aquí afecta este coeficiente al cloro. Entonces, nuestra ecuación principal es esta. El calcio tiene una solubilidad S más 0,1, porque estamos aumentando cloruro de calcio 0,1. Y hacemos la expresión del KPS es igual al producto de estos dos iones. Reemplazamos a los iones calcio, la solubilidad más 0,1 y el flúor, que es 2 veces la solubilidad elevado al cuadrado. Aquí de igual manera tendríamos S al cuadrado más esto, tendríamos una ecuación cúbica. Entonces podemos esto despreciar, porque este es un número grande. Y porque anteriormente teníamos 4 por 10 a la menos 4, es muy pequeño. Entonces no va a afectar mucho. Despreciamos esto, se nos facilita la ecuación, tendríamos esta expresión. Despejamos la solubilidad, es igual a la raíz cuadrada de estos dos términos y el resultado sería 1 por 10 a la menos 5. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, que dice, ¿cuántos gramos de iodato de lantano se pueden disolver en 250 mililitros de qué? De agua, de 0,05 molar de iodato de lantano, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esto es iodato de litio. Ya. Haremos el inciso A. En agua, tenemos aquí 250 mililitros de agua o 0,25 litros. Añadimos iodato de lantano. Aquí está la reacción, iodato de lantano sólido. Tenemos lantano más 3 veces el radical iodato. Entonces tenemos aquí la solubilidad S, aquí 3 veces por ese coeficiente la solubilidad. La expresión KPS sería igual al producto de los dos iones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Reemplazando solubilidad para el lantano, tendríamos S aquí por 3S elevado al cubo. Haciendo operaciones tenemos 27S a la cuarta, igual al KPS, que es este valor, y hacemos la expresión KPS es igual a este valor. Despejamos la solubilidad, tenemos una raíz cuarta, reemplazamos datos y tenemos el valor de la solubilidad. Cálculo de la masa, ¿cuántos gramos tenemos en este compuesto o en esta disolución? La masa es igual, como hemos hallado la solubilidad, que es 7,8 por 10 a la menos 4 mol por litro. ¿Qué hacemos? En un mol de iodato de lantano hay 664 gramos de iodato de lantano, ¿sí? Peso molecular. Simplificamos moles, nos queda gramos, 0,518 gramos de lantano por litro, pero aquí nos pide en 250 ml, o sea 0,25 litros. Simplemente partimos el volumen, reemplazamos la cantidad de gramos por litro, litro se simplifica y tenemos gramos, o sea que tendríamos 0,129 gramos de iodato de lantano en esta cantidad. Continuamos con el inciso B. Nos pide en 0,05 moles de iodato de litio. Por favor, al principio puse lantano. Esto es litio para el inciso B. El iodato de litio, como es una sal, se ioniza, la concentración pues para cada uno es la misma por ser sal. Nos pide la masa de esta cantidad que hay en iodato de litio. Tenemos iodato de lantano, nuestra reacción principal, de esa manera. ¿Qué tenemos? La concentración de iodato total será igual al aporte de la concentración de iodato que aporte el iodato del lantano más la concentración
que aporta el iodato de litio. Y sumamos. Entonces, la expresión de KPS de esta reacción, el KPS va a ser de iodato de lantano por la concentración de iodato elevado al cubo. Reemplazamos la concentración de lantano por la concentración de iodato, o sea, la concentración total, o sea, a esta suma. Tenemos entre paréntesis todo elevado al cubo y copiamos esta expresión. Tenemos aquí, la concentración del lantano es S, la solubilidad, por la concentración del iodato, es todo esto, del iodato que aporta el iodato del lantano es 3 veces S, aquí está, más 0,05, este es el ion común que aporta este iodato. Todo el paréntesis elevado al cubo, igual al KPS, que es 1 por 10 a la menos 11. Aquí, si analizamos, tendríamos la solubilidad elevado al cubo. Por esta otra solubilidad sería elevado a la cuarta. Y luego tendríamos otra solubilidad al cubo. Tendríamos una ecuación de cuarto orden. ¿Qué utilizaríamos? Ruffini, creo que nos complicaríamos. Además, si se fijan, la solubilidad es muy pequeñita que hemos hallado anteriormente. Por eso esto podemos despreciar que es aproximadamente 0. Tan pequeño, sumado a este otro valor pequeño, no va a afectar mucho. Despreciando esto, ¿qué tenemos? Directamente aquí, que el KPS es igual a este valor elevado al cubo por la solubilidad igual al KPS. Despejamos la solubilidad, tenemos esta expresión, hallamos este valor. Y la concentración aún se hace más pequeña por tener un ion común. ¿Qué nos pide? Hallar la cantidad de masa, pero en 250 ml. Partimos de esta solubilidad. Tenemos 8 por 10 a la menos 8 mol por litro. En un mol de iodato de lantano hay 664 gramos. Moles se simplifica, nos queda en gramos. Pero esto es por cada litro. Nosotros queremos en 250 ml. Entonces, para 0,250 litros de iodato de lantano, transformamos por la concentración en gramos por litro. Litro se simplifica, nos queda en gramos. O sea, la masa es 1,328 por 10 a la menos 5 gramos de iodato de lantano en este volumen. Jóvenes, con esto estaríamos terminando esta media parte. Nos falta un poquito más para terminar este tema y luego les voy a mandar una práctica. Gracias.